Lo que hace que una empresa demuestre que no es un EFOS es que compruebe que todas sus operaciones existen. Si yo como empresario deduzco facturas de operaciones simuladas, es un delito, tanto de forma fiscal como de forma penal. Voy a poner un criterio muy personal y dónde está el derecho a defenderte y dónde está el derecho al proceso jurídico. Incluso puede tomar videos, fotografías, acceder a información financiera de la empresa. ¿Qué es lo que la IA lee? Inconsistencias. ¿Está vigilando en este momento? ¿Puede leer las palabras que digo en este podcast? Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Mario Castañeda y estamos en un nuevo episodio de Éxito con Conciencia. En este formato nuevo de episodios vamos a estar hablando de temas de interés general para el empresariado, temas que pueden impactar a las empresas de una forma o de otra. Y hoy vamos a empezar con un tema muy importante, muy fuerte, y que yo creo la gran mayoría de nosotros hemos tenido algo de temor en estos tiempos por cómo se ha expuesto el tema de la fiscalización en nuestro país, ¿no? Y es que si nos empezamos a analizar un contexto histórico, pues vamos a tener que hablar desde una serie de gobiernos, desde el gobierno anterior y el gobierno presente, en los que han existido muchas reformas que uno podría pensar que están enfocadas a impactar al empresariado de forma directa. ¿Quién sabe cuál sea la finalidad? Eso queda en segundo término. Lo que sí sé es que vale la pena que las analicemos. Hoy vamos a hacer un análisis de las reformas fiscales y de cómo van a impactar directamente al empresariado. Cabe mencionar que todos los episodios que vamos a estar generando en este formato van a ser episodios analizando y dando perspectiva e informando datos duros de algunas cuestiones. Cabe mencionar que de muchos de ellos no soy especialista, pero de este sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las reformas fiscales. Hay que empezar a hablar de los cambios principales. Yo creo que existieron el año pasado cambios muy fuertes, cambios muy importantes, pero uno de ellos fue lo de prisión preventiva oficiosa. Y es que, ¿qué es el concepto de prisión preventiva oficiosa? Creo que como empresarios no tenemos bien claro qué es esto, y yo creo que sería bueno desarrollar el concepto de una forma muy clara y muy entendible. La prisión preventiva oficiosa es un recurso que utilizan las autoridades o los juzgados en determinado caso en un proceso cuando se requiere que la persona no se fugue. O sea, prácticamente es decir, si dejo a esta persona libre, se va a fugar y no vamos a poder terminar el proceso de forma positiva, ¿no? Entonces, se requiere hacer una prisión previa a ser condenado a cárcel para poder evitar la fuga de la persona o para cualquier otra de las suertes que pudieran surgir de que la persona no terminara el proceso que debe de tener. Este concepto se acaba de meter, ya existía, no es nuevo, pero se acaba de meter a cuestión de penas que tengan que ver con procesos fiscales. Si tú tienes un proceso fiscal, la autoridad ya puede meterte a la cárcel sin condenarte. Si ella cree que va a surgir algo que haga que tú puedas huir o que puedas eludir el proceso de alguna manera. Esto es para entender un poco lo que es la prisión preventiva oficiosa. ¿A dónde está enfocada principalmente? Si yo como empresario deduzco facturas de operaciones simuladas, para ponerlo bien claro, contrato una facturera y esta me emite una factura, y esta factura viene de una empresa fantasma, viene de una empresa que no tiene operaciones reales, viene de una empresa que no puede guardar materialidad, que es un concepto que vamos a analizar más adelante. La autoridad me va a decir, eres un EFOS. ¿Qué significa EFOS? Eres una empresa que factura operaciones simuladas, y esto como tal es un delito. Y es un delito que se persigue tanto de forma fiscal como de forma penal, y esto puede tener como consecuencia la prisión preventiva oficiosa. Que era un EDOS por ser el empresario. O está en su defecto ser el EFOS, eres una empresa facturera. Si tú eres socio de una empresa facturera, pues probablemente te vayan a meter a la cárcel por estar haciendo operaciones simuladas. Esos son los dos supuestos en los cuales se aplica la prisión preventiva oficiosa. Cuando la persona entra a un EFOS o entra a un EDOS, que es empresa que factura operaciones simuladas, empresa que deduce operaciones simuladas. En estos dos supuestos podemos llegar a esa causal. ¿Qué es lo que quiere la autoridad con esto? Pues prácticamente lo que la autoridad quiere es que las personas no eludan sus responsabilidades fiscales, ¿no? Después de que te ponen como EDOS, después de que te ponen la etiqueta de que eres una empresa que dedujo facturas falsas, pues te invalidan todas esas facturas y tienes que pagar un crédito fiscal. Que un crédito fiscal es prácticamente, pues tú con estas facturas evadiste todos estos impuestos, entonces tienes que pagarlos, y además de pagarlos tienes que pagar multas, y además de pagar multas tienes que pagar recargos, dependiendo del tiempo en que tú lleves deduciendo este tipo de facturas. Eso hace que empiece tu proceso. Cabe mencionar que uno de los grandes cambios que también existieron en las reformas recientes
es que ya todos los procesos fiscales son procesos penales también. O sea, ya no solamente se te persigue por el proceso fiscal, tú puedes bien decir, ok, lo siento, sí, deduje estas facturas que no eran reales, perdón, ahí te va el impuesto, ahí te va la multa y ahí va la actualización y recargos, pero las autoridades te dicen, ¿sabes qué? Pues también incurriste en un delito de consecuencia penal. Entonces vamos a ver si tu delito fue muy grave y estás dentro de los años que alcanza fianza. Si no, pues vas a tener que pasar en prisión 5 o más años, dependiendo de la gravedad de tu delito. Si me piden una opinión muy honesta, es que realmente quieren hacer una doble recaudación, quieren recaudar pues el impuesto, las multas, actualización y recargos y además cobrarte una superfianza de la que también va a generarse una recaudación para las autoridades fiscales. Esto es un poquito para que entendamos bien qué es el proceso de prisión preventiva oficiosa y qué es lo que lo produce o de dónde puede salir que a mí me metan a la cárcel en lo que ven cuánto es mi crédito fiscal, cuántas son las facturas que me van a invalidar como empresario, si alcanzo fianza o no para la parte penal de mi delito. Mientras eso pasa, si la autoridad cree que tú puedes huir o puedes no terminar el proceso de forma positiva, se puede recurrir a la prisión preventiva oficiosa. Pues ahí va ese concepto, es uno de los más importantes de este año. Ahora, ¿cuál va a ser otra de las principales consecuencias para las personas que incurran en ser catalogadas como EFOS o como EDOS? Acuérdense, empresas que facturan operaciones simuladas, o sea, factureros, EDOS, empresas que usan operaciones simuladas, o sea, los que se las compraron a los factureros. Otra de las consecuencias es que las personas que estén dentro de estos procesos no podrán abrir nuevas sociedades. Tú, como parte de una empresa que está implicada en un proceso de EFOS, de EDOS, en un crédito fiscal por estas cuestiones, no puedes constituir nuevas sociedades, lo que te impide pues seguir operando como empresa. Ni hablar de que si se te cataloga como EFOS o como EDOS, tus sellos certificados de sello digital van a caer, los van a tumbar. Esto implica que no vas a poder facturar. Lo que hacía mucha gente en este caso es que decía, bueno, pues abro una nueva sociedad y facturo con esa para que mi operación no se pare en lo que el proceso se termina. Pues ya no se puede. Ya no puedes tú abrir nuevas sociedades en lo que estos procesos se resuelven. De la forma que sea, esa es una de las consecuencias también que están surgiendo. Pero la que a mí me da temor, terror, pesadillas, y no por mí, sino por todos los contribuyentes, y por el país en general, y por la corrupción que esto puede implicar además, es el procedimiento expedito. El artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Se los voy a resumir de forma muy clara. En pocas palabras, se le va a dar a los auditores del SAT una meta de visitas para esta cuestión del 49 bis que ellos tienen que cumplir mensualmente. Y la visita va a consistir en que el auditor va a llegar al domicilio de tu empresa, el que tienes registrado ante la autoridad, y va a revisar lo que él defina como probatoria para comprobar que tu empresa no es una empresa fantasma, que no es un EFOS. Puede pedirte papeles de trabajo, contabilidad, documentación, estados de cuenta, estados financieros. Puede pedirte, pues ni siquiera queda claro completamente qué es lo que te puede pedir o qué no, porque en el artículo de la definición del proceso expedito no dice hasta qué límites puede llegar. Sí dice las atribuciones que se puede tomar, incluso puede tomar videos, puede tomar fotografías, puede acceder a información financiera de la empresa, puede pues prácticamente hacer lo que quiera. Igual habrá gente que diga no es para tanto. Yo siento que hasta que no haya una definición precisa de las facultades del auditor a la hora de un 49 bis, pues sí, literalmente así es. Y si lo que tú llegues a presentar no llega a ser para la opinión del auditor suficiente para decir que tu empresa no es una facturera, que si es una empresa real, te tumba los sellos y tienes una cantidad de días determinada, literal son días, no excede las 3 semanas, para poder demostrarle con documentación complementaria que no lo eres. Mientras tanto ya te tomaron los sellos digitales, ya no puedes facturar, la empresa ya no puede operar. Y si con esa documentación que tú mandaste al cabo de este periodo de máximo 3 semanas ellos dicen que no es suficiente, pues ahí literalmente ya eres declarado EFOS, empieza el proceso de tu crédito fiscal y empieza tu proceso penal. Digo, la autoridad tiene 5 días para responderte que no. Entonces, o que sí, dependiendo de lo que decida en base a la documentación complementaria que tú envíes. Hay que tener mucho cuidado, y aquí voy a poner un criterio muy personal, y es que ¿y dónde está el derecho a defenderte? ¿Y dónde está el derecho al proceso jurídico? Realmente esto quita las garantías a la persona para poder tener un proceso en donde se compruebe que es culpable de un delito. Es un proceso express para fincarte un crédito fiscal, para declararte EFOS y para, en todo caso, llevarte a una consecuencia posible de prisión preventiva.
Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Yo creo que sí, esto puede impactar o va a impactar a muchas empresas del país. Creo que aquí nace un concepto, que es el concepto de materialidad, y que vamos a andar un poquito más. Y este concepto nos dice que tiene que existir probatoria de todas tus operaciones. Cuando llegue el auditor, tú tienes que tener muy bien elaborada tu estructura administrativa para que esta administrativa tenga validez legal. ¿Por qué? Porque lo que hace que una empresa no parezca un EFOS o que demuestre que no es un EFOS es que compruebe que todas sus operaciones existen. Entonces, aquí es donde el concepto de materialidad toma una fuerza y una importancia tremenda en la actualidad. Yo tengo que demostrar que todas las operaciones que hago existen. ¿A qué voy con esto? Todo se vuelve documentación legal, todo se vuelve probatoria. Órdenes de compra, cotizaciones, contratos con clientes y proveedores, fotografías de los productos que estoy enviando, recibiendo, contabilidad, papeles de trabajo del proceso contable, es más, no sé, fotos, videos. Ya hay una serie de documentación, incluso cronológica, que yo tengo que llevar de mi propia operación interior y de mi relación cliente-proveedor, que puede servirme en algún momento para yo poder argumentar que mis operaciones sí son reales. Sí es muy importante que las empresas entiendan que ya tienen que contar con una estructura operativa que sea completamente comprobable. Digo, hasta llegar al punto de la fotografía. Déjense ustedes de inventarios, de cartaporte, de toda esta documentación que suele ser un poco más lógica, que da una estructura jurídica a la operación de una empresa. No. Aquí ya literalmente hasta el cómo se comparte la información entre áreas. Cómo compartes las órdenes de compra con tus proveedores. ¿Cómo te comparten ellos las cotizaciones? ¿Es vía WhatsApp? No, pues error fatal. Tienes que hacerlo vía correo electrónico. Y no al personal, tiene que ser al correo institucional de la empresa y de empresa a empresa como tal. Tenemos que pulir esa serie de detalles llamados materialidad para que a la hora de que tengamos esta visita, pues podamos mostrar todo aquello que compruebe que nuestra operación es real. Porque eso es lo que va buscando el auditor, y realidad. Mientras yo pueda comprobar la realidad de mis operaciones, pues voy a poder salir bien librado, en teoría, de estos procesos. Otro de los principales motivos de terror de las empresas en nuestro tiempo es la fiscalización del SAT a través de la IA. No entendemos cómo es este procedimiento, cómo funciona. Yo creo que lo implementaron. Vámonos a su origen, cómo creemos en teoría que se alimentó. Y la teoría es que se alimentó de dos maneras. Una, a través de los propios FDI, de todos los contribuyentes, que permitieron generar una base de datos específica de las operaciones de las empresas y de las personas físicas. Y la otra fue a través del Resico. El Resico les ayudó a filtrar toda esa información. Toda esta gente que a través de un sistema muy simplificado de tributación, que fue el Resico, mostró la operatividad de las empresas en general de los distintos giros y rubros, permitió quitar el ruido a la IA para poder generar algoritmos específicos que supieran qué, cómo y dónde buscar. Pero ¿qué busca la IA? ¿Cómo me puede fiscalizar la IA? ¿Me está vigilando en este momento? ¿Puede leer las palabras que digo en este podcast? No sé. En realidad yo espero que no, pero hablando de un tema más institucional, la IA lo que capta son las inconsistencias entre la contabilidad presentada, la información que tiene el SAT, los estados de cuenta bancarios. Recordemos que parte de estas reformas fue que se tiene ya una hilación directa entre las instituciones, o sea, Seguro Social, SAT, Finanzas del Estado, ya tienen una hilación en información, ya tienen acceso a la información entre sí, se pueden consultar lo que requieran. Y esta consulta no es solamente a través de el recurso humano, sino que es a través de la conjunción de la información y la detección de inconsistencias a través de la IA. ¿Qué es lo que la IA lee? Inconsistencias. Yo creo que muchísimos de ustedes que están viendo este video ya habrán tenido 1000 avisos de inconsistencias en sus ejercicios contables, y es justamente esto lo que la IA lee, lo que la IA ve, cómo realmente no tienen coincidencia entre lo reportado y la información que el SAT tiene como tal, entre lo reportado por su empresa y lo reportado por las empresas que tienen relación con ustedes. Entonces el algoritmo se encarga de leer todo esto que no cuadra, botarlo y generar un aviso, tanto a las personas como a los contribuyentes directamente, para que se pongan al corriente en todo eso que es inconsistente. ¿Es el algoritmo enfocado en ciertos rubros? No podemos asegurarlo, pero lo que sí podemos asegurar es que el SAT siempre ha tenido personas morales que son foco rojo. Ha tenido
empresas constituidas específicas que ha perseguido de oficio, que ha auditado de forma más específica de oficio. Y si ya lo hacían con el recurso humano, yo creo que obviamente van a programar a la IA para que se fije específicamente en constructoras, en inmobiliarias, en financieras, en varios tipos de sociedades muy específicas que corren un peligro y que como tal son declaradas como empresas con actividad vulnerable. Entonces yo creo que si ya se hacía con el recurso humano, pues con la inteligencia artificial se le va a dar cierta prioridad a todas estas empresas que realizan actividades vulnerables ante las autoridades fiscales. ¿Qué puedo hacer para esto? Pues mantener una congruencia muy fuerte dentro de mis ejercicios contables y pues que cuadren, que realmente no hay inconsistencias a la hora de ingresos, a la hora de gastos, entender que ya todas mis cuentas bancarias son fiscalizables y la autoridad puede tener acceso a ellas, entender que los bancos ya tienen una fiscalización tremenda para la presunción de lavado de dinero y que tengo que ser disciplinado también. O sea, no puedo decir esta cuenta no es fiscal, todas mis cuentas ya son fiscales. O sea, realmente tener un control muy real y muy consciente de mis gastos, de mis ingresos y de que cuadren con mi contabilidad. Tener un control muy bueno de mis gastos con proveedores, de mis ingresos de clientes y que cuadren plenamente con mi contabilidad. Esto me va a librar de muchísimos dolores de cabeza con el tema de la inteligencia artificial. ¿Existe una supercomputadora que realice este ejercicio? Pues hay un mito de que sí, incluso la presidenta le puso un nombre, pero pues realmente es un sistema a base de algoritmos que capta inconsistencias. No tenemos que tener demasiado miedo, no nos está viendo en este momento, o eso quiero creer, pero sí va a estar captando todas las inconsistencias en nuestras finanzas y en nuestros ejercicios contables. Ahí es donde deberíamos de poner nuestra atención. Este es el primero de los episodios de Éxito con Conciencia, donde vamos a estar hablando de temas que impacten directamente al empresariado, tanto locales como nacionales como globales, y espero que les guste este nuevo formato. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales como Mario Castañeda.